Bueno, pues hola de nuevo a todos. Gracias por estar. Mi nombre es Joaquín Balduque, soy ingeniero agrónomo, gestor de proyectos aquí en el CIAM Zaragoza. Y bueno, aparte de agradeceros a todos estar hoy aquí en esta jornada, me gustaría en particular agradecer a nuestros colegas libaneses el que puedan estar hoy aquí participando en esta jornada con lo que ello supone y con lo que ello significa. En segundo lugar, me gustaría agradecer al profesor José Casanova, de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, ya que gracias a él todo empezó en este proyecto para nosotros en este instituto, en CIAM Zaragoza, con el programa Almazara, y en consecuencia también a Gabino Esteban. Muchísimas gracias por todo. Y también me gustaría agradecer a la gente que ha organizado este evento desde dentro, desde el CIAM Zaragoza, que han sido muchísimas personas, pero en particular y especialmente a mis compañeras Laura Quijano y Clara Gelbenzú. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar con la primera mesa redonda sobre la innovación tecnológica y agronómica frente al cambio climático. La intervención anterior de Juan Antonio Polo ha tocado un poco estos temas y cómo la innovación puede ser un arma y una herramienta muy importante contra el cambio climático. Y simplemente me gustaría remarcar que, bueno, todos somos conscientes de los desafíos que el cambio climático nos presenta, con extremos cada vez más frecuentes en cuanto a variabilidad de temperaturas y de precipitaciones, que ponen en riesgo tanto la productividad agrícola como la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Entonces, como estábamos diciendo, en este escenario, tanto la innovación tecnológica como agronómica es una herramienta indispensable para adaptarse a estas condiciones y mitigar los efectos del cambio climático. Para esta mesa redonda tenemos el placer de contar con cuatro personas. La primera de ellas es la doctora Lamis Chalak. Lamis es actualmente profesora titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Libanesa. Es especialista en olvicultura, viticultura y agrobiodiversidad y encargada de los acuerdos de cooperación de dicha Facultad de Agronomía. Ha dirigido varios proyectos relacionados con recursos fitogenéticos del olivo. Fue coordinadora nacional del proyecto RESGEN del COI sobre el olivo del Instituto Libanés de Investigación Agrícola, el LARI. Y además la doctora Lamis Chalak, que es directora del Comité Nacional de Recursos Fitogenéticos y autora de más de 100 publicaciones centradas cada vez más en olivos monumentales y en el germoplasma del olivo. Contamos también con don Juan Baseda Torroella. Juan es director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite Bajo Aragón, licenciado en Veterinaria, Bromatología y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Zaragoza. Además es propietario de una explotación agrícola y ganadera y ha desempeñado diferentes funciones como responsable técnico de cata y catador del panel de catadores de aceite de oliva virgen de Aragón, integrante del órgano del consultivo de la entidad de certificación y control LDCER, auditor técnico de ENAC, así como miembro del jurado de concursos nacionales e internacionales de aceite de oliva virgen extra como Expoliva, Terra Olivo, Evoleum, Iberoleum, entre otros. Contamos también con el doctor Milad El Riachi, un antiguo alumno de esta casa. El doctor El Riachi es investigador y jefe del Departamento de Olivo y Aceite de Oliva del Instituto Libanés de Investigación Agrícola, el LARI. Es un profesional dedicado a la agricultura, a la agroalimentación y a la investigación, con una dilatada experiencia de más de una década. Y a lo largo de su carrera ha participado activamente en diversos proyectos de investigación destinados a conservar, caracterizar y gestionar los recursos genéticos del olivo, mejorar la calidad del aceite de oliva y reducir el coste de la producción del aceite y garantizar la sostenibilidad medioambiental del sector oleícola. Y por último contamos con el doctor Enrique Quesada Moraga, catedrático de producción vegetal y director del Máster de Olivicultura y la Biotecnia de la Universidad de Córdoba, especializado en entomología agrícola, con énfasis en control integrado y microbiano de plagas. Hasta la fecha ha coordinado, dirigido y participado en 7 proyectos europeos, 10 proyectos del Plan Nacional y 5 regionales, así como 25 con empresas y administraciones públicas. Cuenta con 113 publicaciones internacionales, 16 tesis doctorales dirigidas y 12 personas postdoctorales al mismo tiempo. Y además, el doctor Enrique Quesada está presente en el ranking de Stanford como uno de los investigadores más influyentes de su área en el mundo. Así que, con esta mesa tan selecta y tan preparada que tenemos hoy, vamos a hablar de diferentes temas. Y, en primer lugar, me gustaría lanzar algunas preguntas para ellos en cuanto a la agricultura 5.0, esta combinación que todos conocemos de la agricultura de precisión y la agricultura inteligente. Hay algunos que hablan incluso de agricultura 6.0, no sé cuándo pararemos de contar números.
Pero me gustaría empezar por Enrique. Me gustaría preguntarte sobre la integración de los sistemas. Y en esa integración de los sistemas me gustaría preguntarte qué nos podrías contar sobre los desafíos que plantea la integración de diferentes tecnologías, bien sean sensores, drones, software, en un sistema de agricultura de precisión para el olivar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de la jornada por darme el honor de estar aquí y también por la celebración de la misma, ¿no? Además coincide, aunque ya estaba prevista desde hace tiempo, coinciden unos días tan especiales. En mi solidaridad, por supuesto, al Líbano. Y un honor compartir la mesa con un antiguo alumno del máster que desde hace poco dirijo, lo cual indica lo importante que es la cooperación internacional en la formación. Bien, en primer lugar, respecto a la integración de sensores, entiendo que está centrada la pregunta sobre todo lo que es la etapa de cultivo, luego en la industria es un poco diferente. Antes de entrar brevemente en cuáles son para mí todos los retos que existen, hay que decir que la producción científica es creciente, que es un área de muchísimo interés. Yo he hecho una pequeña búsqueda y debo decir que se están utilizando distintos tipos de sensores, sobre todo los multiespectrales, un 42% de los trabajos publicados, un 23% sensores térmicos, un 13% hiperespectrales, luego hay sensores RGB, sensores LIDAR, radar, EMI, o sea que hay un buen número de publicaciones en olivicultura en las que se están aplicando todo este tipo de sensores para distintas cosas. La favorita, de momento, es el vigor del cultivo, un 30% de las publicaciones aplican la sensorización a ver cómo se encuentra el cultivo de estado vegetativo, un 16% a riego, a la estructura de la plantación un 11%, y luego ya plagas, enfermedades, fenología, algo de suelo, 5, 3, 2%. Por lo tanto, es el vigor y el riego, los dos aspectos del cultivo donde hay más sensórica, donde se están haciendo avances más importantes en sensorización, posiblemente luego podamos detenernos. Pero con independencia de esto, de la parte más pura de técnica que existe, que se puede utilizar, hay una serie de retos muy importantes. Y yo creo que conviene detenernos muy sucintamente, a ver si lo hago de verdad, muy sucintamente. El primero es de infraestructura, a 3 niveles. Primero, conectividad a Internet, que es la columna vertebral de todo. Luego, las redes regionales, 4G, 5G, 6G, como decía el moderador. Y luego la existencia de locales de sensores y disponibilidad de sensores locales a nivel ya de finca para llevar a cabo la detección y la sensorización de los aspectos a medir en el cultivo. Y aquí hay que tener presente el gran, digamos, agujero digital que hay, porque hay una relación directísima, eso está perfectamente comprobado, entre el tamaño de la población y tanto la cobertura como la velocidad de Internet. Y conviene recordar, por ejemplo, en España, no sé exactamente, hay 3 millones, aproximadamente 2,8 millones de hectáreas, muchas de ellas situadas en zonas donde esto pues tiene sus dificultades. Por tanto, tenemos un primer problema de infraestructura. Desde mi punto de vista, aquí tiene que haber un número creciente de empresas, de servicios que den ese soporte digital. Eso es fundamental para que se desarrolle esta parte. Incluso hay zonas absolutamente sin Internet, donde tendrían que intervenir con otro tipo de señales. Luego hay retos absolutamente técnicos, ¿no? Ahí los retos 4 y 6 de Horizonte 2030 apuntan en ese sentido. El agricultor o la agricultora, el empresario agrícola, la empresaria agrícola son muy dependientes de los productores de datos. Y eso, de alguna forma, cuando uno depende mucho en su actividad económica de datos, puede haber una pérdida de libertad. Y cuidado con los hackers, ¿no? Y con la existencia de elementos peligrosos en ese sentido. Por tanto, todavía existen elementos técnicos que nos enlazan con otro gran reto, las legales, las medidas legales que hay que tomar, las necesarias normas para que esto se produzca de manera inclusiva y los contratos de las personas que llevan las explotaciones con las empresas, con los dadores y tomadores de datos, tiene que haber unos elementos muy claros de a quién pertenecen los datos, ¿no? Eso todavía hay un vacío importante. El Ministerio de Agricultura en España ha creado lo que se llama el Código de Conducta en los intercambios de datos, que puede ser una línea a seguir, pero me parece que es fundamental este aspecto. Y luego un aspecto claramente
social. Conviene decir que actualmente aproximadamente, digamos que menos del 30% de las explotaciones están, menos del 4% de las explotaciones están gestionadas por personas menores de 35 años. Y, sin embargo, el 65% de las mismas están gestionadas por personas de más de 65 años. Y está claro que el acceso a Internet, sobre todo la alfabetización digital, está muy relacionada con la edad. Aquí también, además, hay una brecha clarísima entre hombres y mujeres porque en la actualidad estamos hablando de un 75-25%. Y luego hay un tema importantísimo que yo creo que nos vamos a tener en atención, es un tema de mercado. Es un tema de mercado, yo creo que tiene que haber una colaboración horizontal en muchas pequeñas explotaciones con unas densidades de plantación un poco intensivas. Entonces, tiene que haber una colaboración horizontal entre propietarios y vertical con los distintos agentes que tienen que intervenir en el tratamiento de datos y la toma de decisiones. Y una cosa muy importante, tiene que estar convencido el empresario agrícola de que la digitalización lleva al business. Tiene que haber una ventaja, un retorno que haga que la digitalización, porque obviamente, lo veremos a lo largo de la mesa redonda, la digitalización, por ejemplo, en el riego, permite ahorro de riego, nos lleva a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad social y también nos tiene que llevar a la sostenibilidad económica. Entonces, desde el punto de vista de mercado, tiene que haber un convencimiento para que este tipo de soluciones se adopten. Luego, financieros. Yo ahí, aunque se acaba de incorporar, discrepo un poquito con Antonio. Un sensor sí podemos tener, pero con un sensor alguna cosilla podemos hacer, pero realmente todos los trabajos que hay publicados de toma de decisiones mediante la sensórica, bueno, no son baratos, pero en ese sentido hay líneas de crédito, el Ministerio tiene líneas de crédito para el acceso a la digitalización por parte de los empresarios y las empresarias agrícolas. Y finalmente, hay aspectos económicos muy relevantes en relación a los datos. Hablamos de mucho sensórica, pero al final estamos haciendo multitud de datos. ¿A quién pertenecen? ¿Quién es el beneficiario o beneficiario de su explotación? Esos son también aspectos muy importantes. Por tanto, es muy bonito ver cómo la literatura científica nos inunda cada vez más, como he dicho en el resumen, de sensores y de plataformas, plataformas tanto drones como plataformas. Las más utilizadas son las plataformas no guiadas, seguidos de los satélites y los drones. Todo eso está muy bien, pero luego vienen todos estos retos que yo creo que son los que se tienen que abordar desde estancias superiores. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Creo que no puedo estar más de acuerdo con prácticamente todo lo que has remarcado. Muchas cosas muy interesantes. Y una de las que has mencionado es el retorno de la inversión en estas innovaciones. Y esto me lleva a preguntarle a Juan, cómo, desde vuestra posición desde el Consejo, ¿cómo pensáis que se pueden evaluar los beneficios económicos y ambientales de la implementación de estas innovaciones en los sistemas de agricultura, por ejemplo, de precisión en el olivar? Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer desde la Denominación de Origen la amable invitación a esta jornada y nuestra solidaridad y un abrazo al pueblo del Líbano. Nuestra Denominación de Origen, digamos, es un ejemplo de los dos extremos. Nosotros tenemos en la parte norte, nos toca el río Ebro, río más caudaloso de España, y tenemos allí muchas fincas de larga extensión, superintensivas, intensivas, modernas, y que están aplicando todas la tecnología punta para tener un mejor rendimiento a todos los niveles, ¿no? Y luego tenemos la parte sur, que es prácticamente el 80%, o la parte que no toca al río Ebro, pues que prácticamente es secano. El secano del Bajo Aragón es el típico secano de raza autóctona, nuestra variedad principal es el empelte, y digamos, tenemos unos marcos de plantación de 12 por 12, porque los marcos de plantación siempre nuestros antepasados los ponían en función de la pluviometría. Nuestra pluviometría, antes se lo comentaba, que lo miré en internet ayer, la oficial, y decía que teníamos una pluviometría de 320 a 360 milímetros. Yo no me lo creo, sinceramente. No los veo.
Esos litros por metro cúbico, metro cuadrado no los veo. Yo creo que estamos alrededor de la mitad. Entonces, el Bajo Aragón tiene esos marcos de plantación, tiene olivos en secano y, digamos, es una agricultura difícil, una agricultura pues familiar. Tenemos alrededor de 22.000 hectáreas inscritas y 2.000 agricultores. Entonces, pues, más o menos, si hacemos el recuento, vemos la media que puede haber que cada agricultor que pueda tener, ¿no? Hace unos 15 años teníamos 4.000 agricultores, que eso sí que es una buena noticia, pues que se reduce la cantidad de agricultores, pero se mantiene el número de hectáreas trabajadas. Por lo tanto, los agricultores tienen cada vez más tierra. Pero claro, de aquí a que un agricultor pueda tener acceso a ese tipo de agricultura y todas esas tecnologías, estamos un poco lejos. En nuestro secano, digamos, la agricultura de precisión todavía no ha llegado, está llegando, está haciendo unos pasos para intentar rentabilizar lo máximo posible, ¿no? Se ha pasado de una agricultura integrada a una agricultura ecológica. Prácticamente una buena parte de nuestros empeltes de secano ya están en el Comité de Agricultura Ecológica inscritos y es una manera pues también de encarar el futuro. Otra cosa son las explotaciones, como he dicho, de regadío que tenemos, que no son diferentes de las del resto del mundo, pues que tienen todas las ventajas, están buscando sobre todo, digamos, variedades que entren en maduración escalonadamente, para que la recolección pueda ser también escalonada, como si estuviésemos hablando de un frutal, ¿no? Y de esa manera, pues también alargar y que la maquinaria pues, de elaboración de aceite pues, pueda alargar un poco sus horas de trabajo. Y en ese aspecto, pues digamos que tenemos, digamos, hombre pobre, hombre rico, ¿no? Las dos partes. Nosotros como Consejo Regulador estamos intentando pues, ayudar sobre todo a la parte pues, que tienen sobre todo la variedad empelte, que es de secano, en su mayor parte. También hay algo de empelte en regadío, que el empelte en regadío se pone básicamente en sistema intensivo, no superintensivo, ¿no? Unos 200 árboles por hectárea. Y ese pues tiene unos rendimientos un poco mayores. Pero aún así es difícil de que entre todavía allí ese tipo de agricultura moderna, ¿no? en ese tipo de plantaciones. ¿Por qué? Pues porque la inversión es importante y a lo mejor pues porque en el mundo rural a veces las cosas no van tan rápidas como queremos, ¿no? Desde el Consejo intentamos impulsar cosas y a veces pues esas cosas en el mundo rural, en las cooperativas, etcétera, todos sabemos que van un poco más lentas de las que quisiéramos, ¿no? Y básicamente continuaremos hablando más tarde de esos temas, pero básicamente es la respuesta que te quería dar. Muchas gracias, Juan. Está claro que la disponibilidad de agua, en este caso del Bajo Aragón, marca muchísimo las prácticas agrícolas. Y bueno, relacionado con esto, me gustaría preguntarle al doctor Milad Riachi. Al final, pues el estado hídrico y nutricional de los cultivos es muy importante. Si nos podrías explicar qué tipos de sensores, estamos hablando de innovación en agricultura de precisión, ¿qué tipo de sensores son los más adecuados para monitorear ese estado hídrico y sanitario de un olivar? Bueno, yo primero quiero también agradecer al CIAM y a los organizadores, felicitarles por esta jornada tan interesante. Y bueno, si me permite, voy a contestar en inglés, ¿vale? Si es posible. Bueno, igual yo tengo el honor de estar aquí con vosotros y con un profesor que ha sido un profesor en el máster y también doctor Ramis, que ha sido mi profesor en la universidad. Así que un gran placer y un gran honor. Bueno, as per the questions that you asked me, well, it's not my main field of expertise, but as much as I know, there are for soil moisture, we have two different kinds of sensors. We have the capacitive sensors and the resistive sensors. The capacitive sensors, in fact, they detect the changes in capacitance that is correlated with
soil moisture content. So while the resistive detectors are detectors that are formed from material composed of materials that absorb water, and so they measure the resistance and the conductance of water absorption. As an example, there are the tensiometers that are very well used in to detect the soil moisture. The difference between them is that for the capacitive sensors, it gives us an idea about the profile of moisture in the soil. So it gives us at each 10 centimeter of the soil the moisture content. So we can, with one probe, install it in the soil and at a depth of 1 meter, and it gives us at each 10 centimeters the moisture content. However, both types of sensors are very easy to use, and they are very informative. However, both of them they could be connected to a central unit to predict the moisture content in the soil. Regarding the soil nutrient sensors, we have some electrochemical sensors that are based on ion selective electrode, and that can give us at the same time, for example, the NPK sensors, they give us at the same time a measure of the nitrogen, the phosphorus, and the potassium content in the soil. So it is very useful for the farmer to identify the needs of and the needs of the nutrients in the soil. Regarding the leaf and plant health sensors, the most important ones are the chlorophyll meters that is able to determine the chlorophyll content in the leaves of the olive trees. So it gives us an idea about the health status of the leaf. Also, we have the leaf wetness sensors that can give us an idea about the moisture and the wetness of the olive leaves. So also it gives us an idea about its health status. And finally, we have the thermal sensors that measure the temperature at the surface of the leaves, and so it gives us also an idea about the health status of the leaf. The use of these sensors is quite easy, and it is important to connect them to a central unit in order to monitor the moisture content of the olive orchard, the moisture status, if we need to irrigate or if we need to apply some fertilizer, and also to check the health status of the olive orchard in order to intervene to make a solution for a problem like a pest or any kind of diseases in the olive orchard. Muchas gracias. Milad, ¿puedes pulsar? Gracias. Bueno, una vez después de esta explicación muy interesante sobre sensores, me gustaría preguntarle a Lamis. Por un lado tenemos sensores, pero en innovación cada vez más y más rápido se está trabajando con teledetección. Y me gustaría preguntarte, Lamis, una pregunta parecida a la de Milad. ¿Cuáles son las herramientas más útiles de teledetección para monitorear la salud de los olivares y también detectar ese estrés hídrico? Thank you very much, Joachim. I would like also, first of all, to address my deep thanks to Professor Raúl Campes, Director of SIAM Zaragoza, for organizing this very important event on olive and peas in this very difficult time. I would like also to extend my appreciation, my deep appreciation to Laura, Joachim, Jose, and the whole team of Olive Project Lebanon for their solidarity to the olive farmers of the South and for deploying all the means and facilities in that regard. Actually, we are coming from Lebanon, not only the country of cedars, but also the country of monumental olive trees that have resisted over centuries to war, but also to climatic shocks, thriving as a real symbol of peace and resilience
And more importantly, we are here today to learn from your lessons and the Spanish experience, of course, and to answer a little bit your question, although it's not my field of expertise, but actually, as far as I know, the most frequent use of remote sensing technologies include unmanned aerial vehicles, the drones, equipped with high-resolution multispectral imaging to develop an olive grove monitoring system based on what we call autonomous and automatic processing of the multispectral images for vigor and vegetation, of trees. And here, en l'occurrence, we are talking about the olive tree, using computer vision, machine learning techniques, artificial intelligence. It consists of detecting anomalies at early stage, starting from the tree to the field scale, and this solution takes advantage of the emergence of satellite with high spatial and temporal resolution, and more particularly Sentinel-2 sensor, which is very well adapted to monitor the vegetation. And the direct estimation of this parameter has been improved with the use of artificial intelligence to separate the effects of these different vegetation properties. Of course, we can address stress, so we can detect stress, what kind of stress, actually biotic or abiotic stresses, on the basis of a threshold for tree leaf area index, chlorophyll content, water content, etc. And then we have to compare with the reality on the ground with healthy and stressed plots, and this actually will allow us to validate this approach. And drones could be the solution, the best solution for the extended large groves, particularly when they are not really accessible, where they are old, not accessible for machines, vehicles, or even we cannot spray them for atomizers with a tractor. And these drones can collect data, including soil analysis, plant health indicators, water analysis, water data, and this helps farmers to optimize their inputs and to adapt with the challenging conditions. Just to give two examples, I know that we have so many. I will not talk about the Xylella detection in Italy, but let's give the current example, an ongoing one in Tuscany, searching for assisting the pollination system in olive tree and how to disperse it on the flowers. And in Greece, they are developing an intelligent system to monitor the health of the olive grove there within the My Olive Grove Coach project, and to monitor and assess the health of olive groves there, and with particular emphasis on Verticillium wild and its spread. Muchas gracias, Lamis. Muchas gracias. Y gracias a los cuatro por contestar estos temas que os hemos planteado. Pero ahora me gustaría saltar de esta agricultura 5.0, como estamos hablando, pura innovación, a innovación más en cuanto a prácticas agroecológicas, ¿vale? Y me gustaría preguntarte, Enrique, vamos a enfocarnos un poco en sanidad vegetal, protección del cultivo. Me gustaría que nos explicaras, además es uno de tus principales ámbitos de conocimiento, ¿cuáles son las principales innovaciones en cuanto a la gestión integrada de plagas en olivicultura? Si te parece, me gustaría tenerme, ahora pasamos a lo que mencionas, me gustaría tenerme un poco, como estamos hablando de beneficios, en el caso del riego, que es uno de los casos más estudiados, es sorprendente porque el ahorro medio de utilizar sistemas de detección, sensorización del balance de agua, puede ser del 30% en agua, que como se ha dicho aquí esta mañana, entre el 25 y el 30% es un bien muy escaso, ¿no? Pero no solo eso, hoy día las comunidades, me refiero ahora a nivel de comunidades regantes, tienen que comprar la energía con antelación. Y estos sistemas permiten ver las necesidades de riego con antelación y tener, por tanto, una idea de qué energía se va a necesitar en el futuro. Con lo cual, eso permite también a las comunidades ahorrar muchísimo en la contratación de energía. Tanto sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Y luego te referías a las medidas más avanzadas en cuanto a control de plagas y enfermedades, ¿no? Bien, pues hay por ser muy breve, hay dos puntos importantes. Uno es las medidas en sí mismas
y otra la toma de decisiones, que la toma de decisiones también está relacionada con algunos de los temas que se pretendían abordar. En la toma de decisiones, es decir, si hay que intervenir o no en el control de una enfermedad o de una plaga, pues los modelos predictivos, tanto de incidencia de plagas y enfermedades, concretamente nosotros trabajamos en el desarrollo, pero hay otro tipo de modelos, ¿no? Basados en grados día, en temperatura, en modelos epidemiológicos, pero nosotros trabajamos en el desarrollo, además, con un proyecto mediterráneo, de una trampa automática que mediante Machine Learning, no solo en su parte semiautomática manda fotos de lo que se captura cada día, haciendo solo necesaria la presencia de una persona en una estación central, procesando las fotos, sino que mediante el Machine Learning puede llegar, que ya se está haciendo, a computar, a contar exactamente el número de individuos de un insecto concreto que está entrando, el que a nosotros nos interesa, y mandar ya no fotos, sino números cada día, lo cual permite tomar decisiones en sitios concretos, ahorrar tratamientos, ahorrar exposición medioambiental a riesgo ambiental, etcétera. Y luego, otro campo de actuación donde en la Universidad de Córdoba y en muchos grupos de investigación en España se trabaja con énfasis es en las medidas de control, en nuevos métodos sostenibles de control de plagas que además están recomendados por la regulación vigente. La Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas insiste, métodos no químicos. Entonces todos estamos intentando, y además estamos viviendo un momento espectacular en ese sentido. Hace poco el Parlamento tumbaba la posibilidad de reducir a 2030 el 50% del uso de insecticidas químicos, y a mí me parece que hay que tener cierta moderación porque prohibir y no proporcionar nuevas medidas puede ser peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi grupo ha obtenido recientemente el primer premio de investigación del Ministerio de Agricultura, Pedro Solbes, por el desarrollo de un método de control de la mosca del olivo basado en un hongo entomopatógeno aplicado en la base del árbol para llevar a cabo un control sostenible de manera ecológica, y hay otros muchos grupos de investigación en España, en Europa, en el mundo, buscando alternativas sostenibles de control. Por tanto, toma de decisiones, investigación en una toma de decisiones rápida y eficaz para minimizar el área tratada y nuevos métodos de control de plagas y enfermedades más sostenibles, por resumir. Muchísimas gracias, Enrique. Wow, esto es absolutamente mi tema, con lo cual podríamos estar discutiendo muchísimo sobre esto y me parece muy interesante lo que comentas. Además, dentro de nuestra cartera de proyectos tenemos un proyecto en cuanto a Integrated Pest Management a nivel europeo que está teniendo bastante éxito para promover todas estas, sobre todo los desafíos y a nivel de regulación especialmente. Muchísimas gracias. Y por seguir con prácticas agroecológicas, me gustaría preguntarle a Juan. Vamos a pasar del manejo de plagas a la poda, al manejo del cultivo. ¿Qué papel piensas que puede jugar la poda en la adaptación del olivo al cambio climático y cómo puede optimizar la perspectiva agroecológica? Hombre, tiene muchísima influencia, porque el cambio climático, resumiendo, prácticamente podemos decir de que lloverá menos. Entonces, las plantaciones que no tengan problema de agua, pues en ese aspecto, pues la poda yo creo que influencia poco, relativamente poco. Lo importante es que la poda sea automatizada, que los costes sean mínimos, porque ya sabemos que la poda es una parte muy importante de los costes del olivar. Pero en el olivar tradicional, pues la poda donde no llueve, donde no tiene agua de riego y va a llover menos, es donde tiene que adaptarse más. Es posible que tengamos que adaptar la copa del árbol a la pluviometría actual. Es posible que tengamos que regular la cubierta vegetal. Concretamente, nosotros en el Bajo Aragón tenemos la tradición de no tener cubierta vegetal, ¿no? Allí se labra siempre, por lo tanto, por temas de evapotranspiración, pues a lo mejor hay que tender pues, a buscar estos nuevos métodos, cosa que concretamente nosotros no tenemos adaptados. Podas de rejuvenecimiento, ¿no? Quitar madera, ¿no? El árbol que tenga menos necesidades, ¿no? Y luego también es importante tener, nosotros en el Bajo Aragón tenemos abancalamiento, no sé cómo se dice en Andalucía, ribazos, nosotros tenemos ribazos. El olivar no está nunca en pendiente, siempre está en ribazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque retiene mejor el agua.
Entonces son prácticas ancestrales, pero que para un futuro, pues que lo tengamos un poquito pues, más difícil, pues nos servirán. Tenemos en el Bajo Aragón, el poblador pues está poniendo en marcha un sistema ahora pues de poda en marcos tradicionales automatizada, ¿no? Una poda que es en ángulo, ¿no? Está haciendo ahora pruebas y se está empezando a... Hoy no está, por la tarde estará. Si queremos podemos preguntarle más detalles, ¿no? Es que nos va a dar la planta, ¿no? Y parece ser que todo lo que sea, pues, digamos, reducir los gastos en la poda, que son muchos, pues es importante. También la tendencia, según me ha explicado él hoy en el desayuno, hablando antes, que eso no lo sabía, la tendencia a ese nuevo tipo de poda es el árbol hasta ahora, el olivo es feo, el olivo es este tipo, ¿no? No es un árbol redondo, buscas la luz interior. Ese nuevo tipo de poda lo que hace es buscar que toda la oliva se quede en el exterior y que le dé la luz. Por lo tanto, ahora el árbol un poco más redondo. Son temas importantes. Luego buscando también otras prácticas como es recolección temprana, que aunque no esté muy relacionada con la poda, también lo está, porque hacemos descansar al árbol pues más meses antes de la próxima cosecha y bueno, un poco en esta línea, pues, pero como he dicho ya, todo depende del marco de plantación, si es superintensivo, intensivo o tradicional. Gracias. Muchas gracias, Juan. Es increíble cómo el tiempo vuela y yo tengo un montón de preguntas aquí que me gustaría plantearos, pero vamos a tener que ir acortando para dejar paso a la siguiente mesa redonda. Pero antes me gustaría preguntarles a nuestros compañeros Milad y Lamis sobre las variedades del olivo y cómo la selección de variedades, la importancia que tiene. Creo que los dos podéis contestar muy bien a esta pregunta desde vuestra experiencia. Y me gustaría que explicaseis cómo se pueden aprovechar el potencial de variedades autóctonas, de variedades locales, para poder hacer frente a los retos climáticos que nos encontramos, desde vuestra experiencia. Thank you, Joaquin, for this very interesting and realistic questions, because we have not to forget our local germplasm, our local trees, and always with the politics of sustainable utilization, preserving, but also using and good use. So actually, the large expansion area and long life of the olive tree explain the vast number of existing cultivars worldwide. We have more than 2,000 cultivars, and each of them express its genetic characteristics from phenology to fruit ripeness, resistance to stresses, resistance to pest and disease, yield, oil quality, etc., and displaying a large diversity. And this is the keyword, diversity of the olive germplasm in each country. Besides, most of these expressions are also influenced by the terroir, by the environment. And so here we can talk about epigenetic. So Lebanon is home for, as I said, monumental centennial olive groves with remarkable trees, ancient trees, thriving even at high altitude with a cavity inside. Okay, and most of the time in mixture with the new plantations. And we are not talking here only about the trees of the south. We can consider all the country about being an ancient grove where ancient trees are mixed with the new ones. And these trees survived over centuries, facing climatic shocks and pressures, and are therefore considered as well adapted to the local harsh conditions and to the climatic variability in particular. So till now, we started with the genetic characterization of these trees, of course, associated to phenological and morphological characterization. But talking about SSR markers, this characterization done with the collaboration of Montpellier University allowed us to reveal a kind of close genetic similarity between these centennials from one side and the existing baladi, local olive trees.
in a continuing process. And this is not a final statement. This is to be investigated more in depth. At the same time, we were able to compare this material with the Mediterranean material growing in the IOV, in the olive collection of Marrakesh. And we found this Lebanese centennial trees very close to the Eastern Mediterranean ones, the one of Cyprus and Greece, etc. So on the other side, we are presently working with the University of Montpellier on understanding how these centennial trees survive over centuries, over time, and using a kind of what we call multi-proxy approach with the present as the topic, response to climate for calibrations of proxies to reconstruct the past dendroisotopy measures to assist in reconstructing the dynamics recorded by this tree over time. And this will, of course, give us lessons to manage the present day growth. Milad? At the same time, we took samples of olives from the olive trees, from the ancient olive trees, and we characterized the quality of the olive oil, and we found very important results about the composition, mainly about the olive oil content, about the oleic acid content inside the olive oil. They really represent very outstanding values of or percentages of oleic acid inside these centennials. So they may constitute a very important genetic material for future research and for future breeding programs. At the same time, also, we tried during the project Bioresources for Oliviculture, or before that was implemented between 2015 and 2019, to compare the performance of the local varieties, the well-known Baladi and Suri variety, that are considered the main local Lebanese varieties. So we tried to compare their performance with several international varieties. So within this project, we studied around 113 olive varieties planted in 5 germplasm collections in Cordoba, in Marrakesh, in Italia, in Grecia, and in Lebanon, and in Argentina also. And we found that there is regarding the fruit traits, let's say the size of the fruit and the pulp to stone ratio, we found that these traits are related mainly to the genotype. However, we found that the oil trait, for example, the content of oleic acid, the oil content, they are more related to the interaction between the environment and the genotype. So here we can see that the environment have a very important impact on the composition of the oil and on the oil content. And we noticed that as much as the difference is higher between the higher temperature and the lower temperature, we have lower oil content and we have lower content of oleic acid. So we can predict that with the strongest the climatic change impact and the strongest the difference between the high temperature and the low temperature during the year, we will have on the future we will have lower oil content, lower content of oleic acid, and this for sure will impact the olive oil production. Muchas gracias, Milad, y muchas gracias a los cuatro. Es una pena no poder estar hablando y debatiendo durante más rato. La verdad que teníamos muchas cosas preparadas para consultaros, pero seguro que luego podemos tener algún momento para discutir con vosotros, y invito a todo el mundo que está aquí a poder utilizar el conocimiento y la experiencia de estas personas para poder debatir con ellos sobre temas muy interesantes. Quiero daros las gracias a los cuatro antes de pasar a la siguiente mesa redonda liderada por nuestro compañero Ramsi. Muchas gracias, Lamis, muchas gracias, Milad, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Juan, y espero que podamos seguir debatiendo en el futuro. Muchísimas gracias.